¿Qué tal? Buenas, bienvenidos amigos de Mirador Universitario a esta serie de programas donde les platicamos a ustedes sobre las diferentes licenciaturas que se imparten aquí en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla. Hoy platicaremos de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, que abarca diferentes aspectos que tienen que ver con el desarrollo humano en lo que es el contexto global de nuestra sociedad. ¿No? En este caso es una licenciatura que es muy importante desde el punto de vista de cómo el ser humano se puede desarrollar en su entorno sin tratar de afectarlo demasiado. Que disfruten ustedes del programa. Hola, bienvenidos a este programa de Mirador Universitario en el que estamos platicando sobre las licenciaturas que se imparten en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla de la UNAM en Querétaro. En este programa vamos a platicar de una licenciatura que es muy interesante y que tiene como campo de estudio nuestro planeta, la licenciatura en Ciencias de la Tierra. En este programa me acompañan el doctor Enrique Cantoral y la doctora Lucia Capra. La doctora Lucia Capra realizó sus estudios de geología en la Universidad de Milán, Italia, y obtuvo su doctorado en vulcanología en el posgrado en Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica de la UNAM. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Geografía de la UNAM. Actualmente es investigadora titular C en el Centro de Geociencias y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación se enfoca en el estudio de la historia eruptiva de los principales volcanes activos mexicanos y en la definición de posibles escenarios eruptivos para la realización de mapas de peligros volcánicos. Su producción científica consiste en más de 70 artículos y un libro sobre los peligros volcánicos. Es profesora en la licenciatura en Ciencias de la Tierra y en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, en donde ha graduado estudiantes de maestría y doctorado. Muchas gracias por acompañarnos en este programa, Lucia. El doctor Enrique Cantoral Uriza es el coordinador general de la unidad académica de la Facultad de Ciencias en el campus Juriquilla de la UNAM. Tiene un doctorado en biología por la UNAM, realizó su estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia, España, con el tema Ecología de Comunidades Acuáticas. Es profesor titular B de tiempo completo en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias UNAM, Campus Juriquilla. Es profesor en las licenciaturas en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología en la UNAM y en los posgrados en Ciencias Biológicas, Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su principal interés de investigación se centra en el estudio ambiental de las algas de ríos. Bienvenido, Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, a todos los que nos ven en este programa, participen. Esperamos sus comentarios, sus llamadas, estas enriquecen muchísimo este programa. Estamos atentos a sus llamadas y a sus comunicaciones. Como decíamos, en este programa vamos a platicar de la licenciatura en Ciencias de la Tierra. Y recientemente escuché un concepto que me pareció muy interesante, que es de las esferas terrestres. ¿Qué es eso de las esferas terrestres? Las esferas, si nosotros tenemos una visión integral de nuestro planeta, tenemos que considerar diferentes esferas, diferentes capas. Desde lo más interior, que sería la esfera geofísica, o sea, del interior de la Tierra, hasta la esfera, la hidrosfera y la atmósfera. Pero no tenemos que olvidar que en el sistema terrestre entran también las esferas, las biosferas y el mismo ser humano, la antroposfera. Entonces, la geosfera, que es prácticamente la parte interna de nuestro planeta, donde ocurren todos los procesos internos que modifican lo que nosotros vemos en superficie y que nos proveen, por ejemplo, de todos los recursos naturales y energéticos. Y ocupan un área especial de la ciencia de la Tierra en tierra sólida.
Lo que a medida que subimos desde el interior de la Tierra hacia la superficie, tenemos las otras esferas, la hidrosfera, que es la que involucra el ciclo del agua, de donde escurre el agua hasta donde se infiltra y de donde nosotros la podemos tomar para el uso humano, hasta la parte atmosférica que interactúa directamente con la superficie de la Tierra. Todos los procesos que ocurren en la superficie de nuestro planeta provienen de procesos externos. Y finalmente la parte biótica del mundo animal y vegetal y el mismo hombre, que claramente lo sabemos perfectamente bien que la actividad antrópica está modificando y acelerando procesos que de manera natural hubieran ocurrido. Sí, y como complemento a esta parte, cuando nosotros miramos ese planeta, nos formamos en distintas disciplinas, muchos de nosotros, y la idea ahora es que estas disciplinas nos reunamos para entender cómo interaccionan estas esferas. Una pregunta de interés en la vida siempre ha sido cómo apareció la vida. Y hay elementos fundamentales que sabemos que solo en este planeta del sistema solar se ha dado hasta el momento y tienen que ver por varias cuestiones. Una es el agua, una es esa litosfera, esas temperaturas, esas condiciones, y una atmósfera. Y la vida es una pregunta que interaccionan en estas esferas de manera importante. Y hoy día lo que necesitamos es entender la información de todas estas esferas para relacionarlas de manera interdisciplinaria, multidisciplinaria. Y para eso hay que saber cómo están, cómo se forman. Y eso es un objeto de estudio de esta licenciatura, que los jóvenes aprendan a mirar en múltiples espacios. Es decir, no ver nada más una de las esferas, sino ver todas estas en conjunto y cómo interactúa una con la otra. ¿Cuál es el origen de esta licenciatura en Ciencias de la Tierra, Enrique? Tiene un origen desde los años 90, una inquietud por varios grupos en Ciudad Universitaria de la UNAM ligados a los institutos, los centros en materia de geología, de geografía, geofísica, biología, la Facultad de Ciencias, astronomía, ¿no? De tal manera de mirar ese planeta de una manera integral, de que el nuevo profesionista tuviera esa visión con un corte científico de estas disciplinas. Normalmente hemos llegado a través de otras formas a entender el planeta, la geología, la geofísica, pero faltaba ese componente científico. Entonces la Facultad de Ciencias fue el centro de reunión de estas inquietudes para hacer un proyecto educativo que viera todas estas necesidades que tenemos como humanos de entender quiénes somos, dónde estamos y qué usamos en términos de los recursos naturales que bien comentaba Lucia. Y es en el año 2011 cuando se formaliza la licenciatura y se empieza a impartir en la Facultad de Ciencias en Ciudad Universitaria, y en el 2012 aquí en Juriquilla, en esta unidad académica de la facultad. Y de ahí hemos venido en colaboración muy cercana el Centro de Geociencias y la Facultad de Ciencias y algunas otras dependencias del campus apoyándonos en temáticas que tenían que ver con ese plan de estudios. Y ese es el origen en el cual esta licenciatura surge, y para eso pues hubo un análisis de qué haría un profesionista de esta licenciatura en el ámbito del país, de México. Un país rico, diverso, heterogéneo, geológicamente activo, biológicamente megadiverso, agua por todos lados, 2 mares, 2 océanos, un golfo, ¿no? Entonces es un país extremadamente interesante, una posición geográfica, una posición latitudinal, longitudinal muy especial, donde convergen regiones neárticas, neotropicales, que lo hacen un país vivo, activo, cambiante. Y entonces esta aproximación a entender esos procesos desde el punto de vista de entender y describir, hasta la pregunta de el para qué nos sirve y aplicarlo para nuestra vida cotidiana. Entonces ese es el origen de esta.
El campo de estudio de la licenciatura en Ciencias de la Tierra es muy grande. ¿Qué áreas de especialización se decidió cultivar en la Universidad Nacional Autónoma de México en esta licenciatura? Sí, el planteamiento inicial tiene que ver con estas esferas y es un plan de estudios de 4 años en los cuales los jóvenes llevan los 2 primeros años una orientación científica básica en la física, matemática, en la química, en la biología, en la geología, y los segundos 2 años se especializan en alguna de 5 orientaciones que tienen que ver con el estudio del agua, tanto en continente como en los mares, que tienen que ver con la atmósfera, que tienen que ver con la tierra sólida, esta parte interna, externa del planeta y esta actividad dinámica. Tiene que ver con las ciencias espaciales, también mirar al planeta como parte de un sistema solar en el cual hay una composición, una relación con el espacio exterior, y dentro de estas orientaciones, 2 son las que se desarrollaron en el campus Juriquilla, que son las ciencias ambientales y la tierra sólida. Sí. En la segunda parte de este programa vamos a abordar precisamente estas 2 áreas que se desarrollan en el campus Juriquilla, pero para un alumno, un muchacho que esté interesado en ingresar a esta licenciatura, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cómo debe hacer para poder ingresar a esta licenciatura? Sí, algo que ustedes jóvenes deben de tener claro es que tienen que ser creativos, tiene que gustarles el conocer, tienen que preguntarse lo que sucede a su alrededor. Esas cuestiones son básicas. ¿Cómo ingresan a esta licenciatura? Tenemos 2 mecanismos. Los chicos que están en nuestro sistema de bachillerato de la Universidad Nacional, vía la Escuela Nacional Preparatoria y vía el Colegio de Ciencias y Humanidades, tienen que elegir la orientación hacia las ciencias exactas, física, matemáticas, ingenierías, como una posibilidad, y las ciencias biológicas. Son sus 2 caminos de ingreso para llegar a esta licenciatura. Tienen que tener un buen promedio de 8 para que puedan poder optar por esta licenciatura. Es de pase directo, o sea, con que los jóvenes tengan un buen bachillerato en tiempo con ese promedio, pueden venirse a estudiar a Juriquilla. Y también tenemos el examen de ingreso para los jóvenes externos que no están en el sistema de la Universidad Nacional, y ese yo les sugiero que visiten el portal de la Dirección General de Asuntos Escolares, que su acrónimo es la DGAE, la DGAE, y ahí viene toda la información muy precisa. Hay 2 momentos importantes, uno que ya pasó, ahora en enero, para que hagan el examen ahora entre febrero y marzo. Se hace en Querétaro, se hace en Morelia y se hace en Ciudad Universitaria, y tienen ahí esa posibilidad de examen. Y el segundo periodo está en abril, para que se den de alta, para que presenten su examen en mayo-junio, y ambos exámenes les pueden dar acceso a ingresar en el mes de agosto del año lectivo en el que nos encontremos. Es decir, esta licenciatura, a diferencia de las otras que tenemos en este momento en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, es de ingreso directo. Directamente los alumnos seleccionan que quieren ingresar a la licenciatura en Ciencias de la Tierra, especificando el campus en el que lo quieren hacer. ¿En qué campus de la UNAM se está impartiendo esta licenciatura? Esta licenciatura, como comentábamos hace un momento, inicia en Ciudad Universitaria. Posteriormente se extiende al campus UNAM Juriquilla, y actualmente también tienen la posibilidad los jóvenes de elegir el campus de Mérida, Yucatán. Es decir, estamos en los tres campus. Con opciones o de profundización diferentes en cada uno de ellos. Así es. De estas opciones que dábamos inicialmente, como comentábamos, en Ciudad Universitario tienen las 5 posibilidades de estudio. En Juriquilla tienen ambientales y tierra sólida, y en el caso de Yucatán tienen la parte acuática y ambientales. Con la posibilidad de movilidad entre los distintos campus ya en los semestres avanzados. Exactamente, ya cuando ustedes estén dentro de esta licenciatura pueden pedir un semestre de movilidad
Y si están en Juriquilla, irse un semestre a Ciudad Universitaria o irse un semestre a Mérida, Yucatán y viceversa, ¿no? Hay esta movilidad en principio entre estas 3 entidades. Perfecto. Vamos a empezar a platicar más a detalle de las áreas que tenemos aquí en Juriquilla. Lucía, ¿cuáles son las áreas de estudio de licenciado en Ciencias de la Tierra en el campo de la tierra sólida? Ok, el campo de la tierra sólida principalmente se enfoca al estudio del origen de nuestro planeta y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo geológico. Y van desde estudio de procesos endógenos, o sea, que ocurren en el interior de nuestro planeta, a estudios de proceso exógeno que ocurren en la parte superficial del planeta, los primeros kilómetros, hasta la superficie, la interfaz con la atmósfera, la hidrosfera. Para los procesos endógenos lo que nos ocupamos es abordar temas de investigación sobre el origen del núcleo, del manto, de la corteza, o sea, cómo es el interior de la Tierra, cuál es el origen del campo magnético, por ejemplo, y cómo son los procesos que hacen que haya actividad sísmica o volcánica, ¿no? Entonces, el movimiento de las placas tectónicas, cómo interactúan, en qué área y por qué podemos tener cierto tipo de sismicidad o cierto tipo de actividad volcánica. Como antes se mencionó, en México es un país muy activo desde un punto de vista geológico. Tenemos rocas realmente jóvenes si pensamos a toda la evolución de nuestro planeta. Y entonces tenemos todavía procesos geodinámicos de cómo se mueven en el interior las placas que permiten que tengamos volcanes activos o una gran sismicidad a lo largo de la corteza. Si después nos movemos un poquito hacia la superficie, ya entramos en el estudio de lo que son, siempre relacionando a procesos internos, endógenos, sobre los recursos naturales energéticos. México es muy rico en esos yacimientos de minerales, de oro, plata y otros tipos de metales, y es recursos para México muy importante, asimismo para recursos energéticos como el gas, el petróleo y yacimientos de carbón. Entonces, eso también es un aspecto que se aborda en la licenciatura. Si nos vamos hacia las superficies, las áreas de interés que se estudian en la licenciatura serían hacer procesos relacionados a peligros naturales, como por ejemplo pueden ser deslizamientos, inundaciones, la misma actividad volcánica. Entonces, estudiar esos procesos, cuál es el origen, bajo cuáles condiciones se presentan y cuáles son los mecanismos para poder predecir su posible ocurrencia o extensión y así poder hacer evaluación del peligro, ¿sí? Y al mismo tiempo también se aborda la parte que se mencionaba antes de la hidrología, entonces de recurso natural del agua, que es un recurso fundamental para nosotros, y entonces abordan temas sobre el ciclo del agua, las zonas de recarga, de donde viene, donde se infiltra, donde hay reservorios y su capacidad y producción para la comunidad. Realmente las áreas de estudio en la Tierra sólida, pues podría yo decir que es tan grande como nuestro planeta. Es impresionante todo lo que hay que saber, todo lo que hay que estudiar. Ahora, estudiarlo, conocerlo es fundamental para resolver algunos problemas o solucionar algunas cuestiones que afectan directamente a la humanidad. ¿Qué es lo que resuelve este estudio? Esos estudios resuelven varios aspectos de problema que tenemos a nivel nacional. Tenemos hoy en día el problema energético de los combustibles fósiles y que sabemos que son finitos. Y entonces tenemos que dedicarnos a estudios de energías renovables. Entonces es necesario poder explorar ese campo, por ejemplo, ambiente geotérmico, energía geotérmica que está relacionada principalmente en México con la actividad volcánica, por eso es necesario tener conocimientos de vulcanología y sobre todo de circulación de fluidos. Otro aspecto importante que vemos cada temporada de huracanes, por ejemplo, las zonas que son muy afectadas por inundaciones y deslizamiento. Entonces son esos procesos superficiales de los cuales necesitamos tener conocimiento, saber cómo estudiarlos para poder mitigar los efectos. La naturaleza va a tener su curso, no vamos a poder interrumpirla,
pero tenemos que tener una conciencia de dónde construir, dónde no construir, y entonces tratar de mitigar los efectos naturales que van a tener su curso y no podemos detenerlos, así como la actividad volcánica, por ejemplo. Claro, esto es muy importante. Alguna vez me comentaba algún profesional en esta área de las ciencias de la Tierra que él opina que no existe aquello que se conoce como desastres naturales, que lo que existe son fenómenos naturales que nosotros convertimos en desastres. El desastre exactamente es antrópico, por eso antes se mencionaba la antropósfera, porque es el hombre que modifica el territorio, entonces modifica, por ejemplo, los caminos que el agua naturalmente tenía, y además se va a vivir en zonas donde está expuesto a un fenómeno natural, y eso no se puede realizar. Por eso los fenómenos, los desastres son provocados por nosotros, ¿no? Lo que podemos hacer ahorita es tratar de mitigar los efectos. Y entonces la carrera de Ciencia de la Tierra, en Tierra Sólida se estudian esos procesos exactamente para que el estudiante pueda tener el concepto básico del fenómeno y poder trabajar después en cómo prevenir, mitigar el efecto, ¿no? Eso es fundamental, y comentabas hace un momento, Lucía, esta relación que hay con la ingeniería en energías renovables. Si un ingeniero en energías renovables quiere aprovechar la energía geotérmica, necesita poder conocer qué es lo que está sucediendo y trabajar junto con un licenciado en Ciencias de la Tierra, con un profesional en esta área, para poder hacerlo correctamente. Sí, claro, porque todos los reservorios geotérmicos están asociados a cuerpos magmáticos que se intrusionaron en el interior de la Tierra y que ahorita calientan todavía el agua que circula alrededor de ese cuerpo de calor. Entonces se requieren conocimientos geofísicos, no solamente de cómo es la estructura, de cómo funciona el motor en el interior de la Tierra, sino también, por ejemplo, saber utilizar equipos geofísicos para poder hacer sondeos y tener datos directos de la estructura interna. Recordemos que nosotros podemos hacer, por ejemplo, perforaciones del orden de 1 o 2 kilómetros, pero si queremos información de profundidades mayores, directamente no podemos tener muestras. Por eso recurrimos a lo que es la geofísica de exploración. Y el estudiante que cursa la carrera en Ciencias de la Tierra puede optar para materias en donde se le enseña a utilizar esos instrumentos y inclusive hacer mediciones directas e interpretar los datos para poder entender la estructura interna, dónde hay fluido, dónde hay no, y por cuáles son las vías de circulación. Es decir, el campo laboral del licenciado en Ciencias de la Tierra es muy grande, y hay que interactuar con otros profesionistas en otras disciplinas, con otros científicos, con ingenieros, con biólogos, en fin. Es un área de estudio enorme, muy importante, y tenemos que preparar a nuestros alumnos para que al momento de egreso sean capaces de realizar todos estos trabajos. Cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir conversando sobre otras áreas apasionantes todas en el área de Ciencias de la Tierra. Les recordamos que estamos esperando sus mensajes, su comunicación, sus llamadas. Para nosotros es muy importante, esto enriquece al programa. Particularmente para los muchachos que están considerando esta licenciatura como una opción de vida, mándenos la información que ustedes requieran. En las páginas que aparecen en pantalla podrán encontrar mucho más información y detalles sobre esta licenciatura. Nos vemos en un momento. En la actualidad, como resultado de las diversas acciones en favor de la modernidad, tanto a nivel nacional como mundial, la Tierra, el ambiente y la sociedad presentan graves problemas a resolver. Para atender dichos problemas, no es posible analizar por separado el impacto que genera la actividad humana en el planeta y su ambiente, y en una escala mayor, la perturbación que puede causar la dinámica terrestre en la sociedad. Por el contrario, se requiere de una visión integradora, capaz de articular los diferentes aspectos del sistema tierra, ambiente, sociedad, y a su vez,
posea un conocimiento profundo del sistema tierra, agua, atmósfera. Además, es necesario estudiar la interrelación entre la Tierra y el espacio exterior, la medida en que los fenómenos que ocurren en el espacio afectan a los sistemas terrestres y los procesos que ocurren en los cuerpos del sistema solar, los cuales proporcionan elementos que permiten vislumbrar aspectos del pasado y el futuro del planeta. Tareas que hoy en día toman como suyas las jóvenes geociencias o ciencias de la Tierra, en tanto que se encargan de estudiar los fenómenos físicos, químicos y biológicos que ocurren en el planeta y en el espacio exterior circundante. Fenómenos que han dado origen, a lo largo de su historia, a la diversidad de materiales terrestres y su evolución en composición química, a la distribución de océanos y masas continentales y a diferentes tipos de organismos. En este marco, la Tierra se vislumbra como una entidad dinámica y compleja que involucra las esferas de la Tierra sólida, el agua, el aire y la vida, y en la cual no existe proceso o fenómeno que ocurra de manera aislada. De acuerdo con la UNESCO, las ciencias de la Tierra brindan respuestas esenciales frente a los desafíos que como sociedad debemos afrontar en aras de preservar nuestro medio ambiente y alcanzar un desarrollo sostenible. A partir de dicha premisa, y considerando las problemáticas actuales, el reto de las universidades es formar a científicos, investigadores y divulgadores en los diferentes campos relacionados con las ciencias de la Tierra. Aprovechando su potencial académico, su diversidad disciplinaria y su experiencia, la Universidad Nacional Autónoma de México debe impulsar la creación de un nuevo profesional con formación científica y una visión integradora que comprenda el sistema tierra, agua, atmósfera y su interrelación con el medio ambiente en sus diversos aspectos físicos, biológicos y sociales, de cuya actividad pueda beneficiarse social y económicamente nuestro país, y que este beneficio haga eco a nivel mundial. El rápido y constante crecimiento poblacional ha traído consigo graves afectaciones al planeta en aras de la inmediatez, la producción en masa o en cadena, una vida mejor y estilos de vida acordes a los nuevos tiempos, entre muchos otros pretextos. Dichas afectaciones han tenido lugar, principalmente, porque las acciones emprendidas se gestaron sin una planeación adecuada, sin una visión a futuro y sin respeto al entorno natural ni al planeta. Resultado de ello, problemáticas como la pobreza, el cambio climático, la escasez de agua, las enfermedades globales y la extinción de especies de flora y fauna. Ante esta realidad, la Universidad Nacional Autónoma de México abrió 2 nuevas licenciaturas, una en Ciencias Ambientales y otra en Ciencias de la Tierra Sólida. De manera general, la licenciatura en Ciencias Ambientales tiene como objetivo formar profesionales capaces de identificar, analizar y resolver problemas relacionados con el medio ambiente, el manejo integral del paisaje y el manejo de ecosistemas. Según sea el área de profundización elegida por los estudiantes, estos pueden egresar con conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores para atender las áreas de sociedad y ambiente, ecotecnologías o bien manejo de sistemas socioecológicos. Por otro lado, la licenciatura en Ciencias de la Tierra Sólida busca formar profesionistas con conocimientos y habilidades para entender al planeta como un sistema complejo formado por agua, aire, tierra y biota, así como las relaciones entre estos elementos y la interacción entre el planeta y los demás cuerpos del sistema solar. De acuerdo con la orientación seleccionada, los egresados de esta carrera estarán capacitados para influir en la generación de una cultura meteorológica, climática, del agua, del ambiente y del espacio exterior,
así como en la protección civil para la prevención y atención en caso de desastres naturales, entre muchas otras acciones. Cabe resaltar que ambas licenciaturas se pueden trabajar de manera inter- y multidisciplinaria, a fin de formar profesionistas con la capacidad de responder ante problemas como la restauración de ecosistemas, diagnosticar y evaluar peligros naturales y riesgos asociados, manejar recursos naturales como el agua, el aire y el suelo, y sus problemas de contaminación y posible restauración. Ordenar el territorio en áreas urbanas, estudiar y atender daños atmosféricos por el rápido crecimiento de las actividades industriales y urbanas, y generar alternativas para el uso eficiente del agua, entre muchos otros. Muchas gracias por continuar con nosotros en Mirador Universitario en esta serie de programas en las que estamos platicando sobre las licenciaturas que impartimos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla. El día de hoy con la licenciatura en Ciencias de la Tierra. En los videos que acabamos de ver, antes de la pausa y después de la misma, hemos visto cuáles son estas áreas generales de la licenciatura en Ciencias de la Tierra sobre las que estamos platicando y los problemas que enfrenta la Tierra por el desarrollo humano, que es francamente muy importante y hay que estudiarlo a gran profundidad y es una de las cosas que hacemos en esta licenciatura. Ahora bien, en el área de ambiental, ¿cuáles son las áreas de desarrollo que se abordan en esta licenciatura, Enrique? Sí, Jesús Manuel. El tema ambiental es una disciplina muy importante del siglo XX, en el cual, posterior a estos problemas antrópicos que generamos distintas problemáticas en la atmósfera, en el agua, en la litosfera, nos dimos cuenta que lo que veníamos haciendo, lo estábamos haciendo en un proceso muy pronto y alterando de manera significativa distintos procesos naturales que ocurren en el planeta. De tal forma que esta concepción de ambiente tiene que ver con una definición de lo que tiene que ver con elementos físicos y químicos, la litosfera, la interacción con el agua, la interacción con la atmósfera y la vida en ese proceso. Entonces, estas esferas que hemos venido describiendo en el ambiente interaccionan de manera natural. La vida es un proceso de interacción entre el agua, la atmósfera y las moléculas orgánicas que se dieron hace 3.500 millones de años en el planeta, muy cercano al origen mismo del planeta Tierra. Es un proceso que viene interaccionando con el planeta y entonces ha tenido muchos cambios. El tema fue que estos cambios, con la presencia de nuestra especie, en los últimos poco más de 200 años, hicimos modificaciones muy fuertes a esta interacción. Nuestro uso del desarrollo industrial, de los energéticos que bien planteaba Lucía, lo hicimos de una manera indiscriminada, no había esa preocupación. Pero una de las consecuencias de esa preocupación fue efectos a modificar procesos que venían en el planeta. Y esos procesos, por ejemplo, la minería, un país rico en plata y oro que fue una extracción importante en los últimos 500 años desde el encuentro de los mundos, hasta ahora que seguimos haciendo una extracción de los mismos, no hemos cambiado mucho las prácticas en cómo lo hacemos, ¿no? Necesitamos el recurso, cambiamos la práctica un poco, pero los efectos pueden ser negativos. Entonces, estudiar el ambiente es entender cómo funciona y cómo está hoy día, de tal manera que podamos comparar qué es lo que está alterándose. Entonces, ese ambiente lo vemos en una relación directamente con la vida y con el humano en la esfera del agua, en la esfera de la litosfera y en la esfera de la atmósfera. Entonces, las consecuencias es un común denominador, ¿no? Digamos, si usamos la palabra contaminación, podemos entenderlo como un mecanismo que nos permite conjuntarnos a resolver algo que estamos rompiendo, ¿no? Cuando hablamos de una minería, pues lo importante es sacar el mineral porque tiene un valor del Producto Interno Bruto de un país y de ciertos grupos. Pero esa minería tiene efectos, sus residuos, en la vida cercana y en la distribución
de los elementos que se extraen, que no se usan, y su dispersión en las distintas formas de vida. Ese proceso es importante de hacer una minería extractiva con menor incidencia hacia los procesos del entorno en el cual están. Y en México tenemos ese problema hoy día todavía muy fuerte en pleno siglo XXI, donde tenemos mineras de otros lugares del mundo que vienen y extraen este tipo, y las consecuencias quedan para el país. Y entonces es ahí donde tenemos que trabajar en cómo minimizar los impactos, cómo legislar para que las reglas del juego se hagan aquí y en cualquier parte del mundo, y que los ecosistemas que están soportando la vida en el planeta se vean lo menos posible afectados. Claro, es realmente un área fundamental porque sí, es cierto, afectamos a nuestro planeta, afectamos al ambiente, afectamos todas las esferas terrestres, y hay que darnos cuenta que el único planeta que tenemos es este. Entonces necesitamos nosotros estudiarlo para conocerlo a profundidad y saber cómo poder aprovecharlo sin dañarlo o dañando lo menos posible. Ahora bien, ¿qué metodologías se abordan en la licenciatura en Ciencias de la Tierra para estudiar el área ambiental? Sí, el partir de una manera científica tiene que ver con algo que dijo Lucia, la generación de datos. Un científico tiene que ser objetivo de procesos. Y lo que está ocurriendo, los datos para nosotros es entender las regularidades de esos procesos. Estamos haciendo una descripción objetiva de un proceso. En materia ambiental, lo que nosotros les enseñamos a los chicos es cómo valorar los suelos, químicamente, qué se requiere saber de ellos, físicamente, qué características tienen, la permeabilidad, la elongación, qué composiciones de elementos químicos tiene ese tipo de suelo, en qué región del país se está estudiando, qué procesos geológicos están detrás, si son procesos de millones de años, si son procesos de miles de años. Tenemos la gran virtud de tener procesos oceánicos que hoy día son montañas que quedaron ahí expresadas. Tenemos un eje transmexicano que corta el país de manera de océano a océano. Entonces, es un país extremadamente interesante para entenderlo. Y el entenderlo tiene que ver con esta búsqueda de regularidades y equivocarnos menos cuando utilizamos un recurso. Equivocarnos menos en términos de lo que invertimos para extraer algo, ¿no? Entonces, eso nos cuesta a todos. Entonces, necesitamos que eso nos equivoquemos menos. Y la ciencia tiene mucho que decir ahí. En materia de agua, también tenemos que hacer todos los análisis desde el punto de vista continental, si está cercano a zonas termales, qué elementos tiene, qué elementos minerales existen, es un agua que podemos usar para consumo humano, es una zona que es deseable para que se establezca una población y de qué tamaño esa población, si vamos a cultivar, cómo vamos a usar el territorio. Ese tipo de interacciones a través del agua continental nos ayuda mucho. En la parte marina, entender los procesos oceánicos, los procesos de energías renovables con el oleaje, la posibilidad de generar energía para nuestros procesos de vida, los recursos naturales de las pesquerías, las zonas lagunares, las zonas de incorporación de agua dulce, agua marina, los procesos de vida de las especies como el camarón, como varias especies de peces que son importantes para las comunidades de la región y para la región del país en materia de pesca. Todo esto, la ciencia debe de ayudarnos a dar esa información para saber en qué momentos del ciclo de vida hay que pescar, en qué momentos hay que dejar la veda, qué desechos podemos filtrar desde las ciudades de materia agrícola, urbana, industrial, para que impactemos lo menos posible las aguas. Esas son algunas de los ejemplos. En materia atmosférica, toda la parte de emisiones, de la energía que necesitamos generar para funcionar como zonas urbanas. Cada vez más somos una población que tiende al urbano de manera global. Entonces, las emisiones de la quema de los combustibles han generado un cambio en la química atmosférica que tiene repercusiones
fuertes. El mejor ejemplo que tenemos en el país, no es cosa de sentirnos orgullosos, pero ocurre, está en Ciudad de México, que tiene que ver con una contaminación en esta época de invierno particularmente, y que las medidas que se han tomado mitigan algunas cosas, pero aquello ya es un tema que repercute en la salud pública, y eso repercute en la inversión que la Federación tiene que hacer para solventar los problemas de vías respiratorias. Entonces, si nosotros planeamos con información científica los procesos que están ocurriendo en las distintas capas del planeta, podemos ayudar a que las políticas públicas vayan encaminadas a procesos muy concretos y equivocarnos menos. Esto que decía Lucia, ¿dónde ponemos una ciudad? Nos hemos equivocado mucho porque pues no teníamos esta información, era el águila, la serpiente, era este lugar que me gusta, y hoy día pues nos inundamos, hoy día se nos va a inundar Villahermosa, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día tenemos que pensar de una manera distinta. ¿Cuál es el mejor sitio para poner una ciudad y hasta dónde crece, cómo la interaccionamos con otro, para optimizar los recursos energéticamente que sean viables, que tendamos a esta idea de la sustentabilidad o sostenibilidad como procesos cada vez de vida, y eso requiere procesos de educación ambiental. Entonces, los jóvenes les enseñamos a medir ese tipo de cuestiones en el suelo, en el agua, en la atmósfera, con instrumentos, con distintos equipos que les dan datos, y vamos analizándolos con la matemática, con la estadística, para encontrar esas regularidades y que ellos vean cómo están estos datos y puedan proyectar escenarios, y eso pueda ayudar a cosas muy concretas. Por supuesto, entonces ahí queda clarísimo cuál es el impacto que tiene la formación de licenciados en Ciencias de la Tierra para mucho de nuestro entorno, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. Sin embargo, el ser humano no es el único que afecta los fenómenos atmosféricos. Luchi, además del ser humano, ¿qué más lo afecta? Sí, si vemos un registro, digamos, geológico del clima, la composición de la atmósfera, esa siempre ha cambiado. Por ejemplo, la actividad volcánica es uno de los procesos principales exógenos de posible afectación a la atmósfera. Cuando un volcán hace una erupción muy grande, puede dispersar ceniza y gases a nivel de la estratosfera, a más de 30 kilómetros de altura, y la distribución de esas partículas y gases pueden hacer interactuar con la atmósfera y, por ejemplo, retener la radiación solar, y eso hace que llegue menos calor a la superficie y tengamos años sin inviernos, sin veranos, perdón. Así han sido descritos, por ejemplo, en el 1800, por grandes erupciones que han afectado el clima directamente. Lo mismo las partículas que se quedan dispersadas en la atmósfera pueden provocar, por ejemplo, por los ácidos que traen, lluvias ácidas, entonces tener efectos directos sobre los cultivos. Por ejemplo, en el 2015 el volcán de Colima hizo una gran erupción, y ese año todos los cultivos de los alrededores se perdieron por las lluvias ácidas, porque queman la superficie. Otro proceso que también interviene en condiciones atmosféricas, que en parte puede ser relacionado con la actividad antrópica, lo que se llama como desertificación. La tala de árboles y la exposición del suelo a condiciones más áridas por el mismo cambio climático hacen que haya más disponibilidad de partículas cuando hay vientos. Esas partículas entran a la circulación atmosférica, igual forma afectan, digamos, las condiciones de temperatura y la calidad del mismo aire. Entonces también digamos que así como está cambiando el clima, por procesos naturales se puede ver afectado directamente en zonas urbanas y afectar el hombre. Claro, esto es importantísimo. Aquí nos comentas de lo que sucedió con el volcán de Colima, lo que recientemente sucedió con Krakatoa, otra vez. Aunque a nosotros muchas veces decimos, bueno, es que el Popocatépetl o el volcán de Colima, y no sabemos realmente, la gente que no somos, que no sabemos de ciencias de la Tierra, decimos, bueno, sí, echó una fumarola, mira qué bonito se ve, o qué irá a pasar, me cae ceniza, pero los fenómenos que implica son
muchos y muy diversos. Sí, aunque las erupciones hay diferentes magnitudes, pero la misma erupción chiquita del Popo, que emite material a altura de 1 o 2 kilómetros, nosotros aquí en Querétaro no nos enteramos, pero la población alrededor del volcán sufre por problemas a los ojos y problemas respiratorios. Esos mismos volcanes, el Popo y el Colima, en su historia geológica han tenido erupciones cataclísmicas. Y si las comparamos con erupciones como por ejemplo la del Chichón de 1982 o del volcán Pinatubo en Filipinas en 1990, esas erupciones afectaron el clima a nivel mundial y provocaron disminución, por ejemplo, en el caso del Pinatubo, de la temperatura a nivel global de 1.5 grados. Aunque no sea mucho, porque en la mañana nos despertamos, hay 7 grados, hay 8, no nos damos cuenta, pero a nivel global esos decrementos son muy grandes y pueden desencadenar cambios climáticos a mayor magnitud. De hecho, hay algunos estudios que han visto que las grandes glaciaciones, hablo de hace miles de años, han sido asociadas con grandes erupciones caldéricas de formación de calderas como Yellowstone. Esa dispersión de ceniza en la atmósfera provocaría cambios que no nos podemos imaginar porque ningún hombre, el ser humano, no ha visto directamente una erupción caldérica. Las más grandes son, por ejemplo, las del Krakatoa que se mencionaba anteriormente. Sí, sin duda es impresionante, es muy interesante para todos el escuchar estos fenómenos que han ocurrido, cómo ha cambiado el mundo en todas sus esferas debido a estos fenómenos, y son cuestiones muy importantes que hay que estudiar y hay que saber para estar prevenidos, por un lado, y por otro, saber qué puede suceder en este planeta en cuestiones causadas por el ser humano o en cuestiones causadas por el mismo planeta y sus fenómenos. Sin duda es muy importante. Ahora, ¿qué medidas tiene la UNAM, la Inés Juriquilla, con esta licenciatura en colaboración con Facultad de Ciencias y con el Centro de Geociencias, junto con el Centro de Geociencias, para ser un agente activo del cambio climático a través de sus estudios, Enrique? Sí, una parte que hemos venido diciendo a lo largo de la charla tiene que ver con una interacción entre disciplinas. Los científicos nos conocemos y conocemos nuestros objetos de estudio y es de lo que más sabemos. Y cuando requerimos resolver temas de la realidad, normalmente son complejos porque son n variables. Hay una cuestión de escalaridad muy importante que hemos venido también charlando. La escalaridad en el tiempo, la escalaridad en el espacio. Entonces hay cuestiones locales, regionales, globales, de decenas, de cientos, de miles o de millones de años. Y eso es lo que somos hoy día. Somos el resultado de esa interacción permanente. Y hemos medido muchas partes y las entendemos perfectamente bien. Una gran ventaja que tendrán los jóvenes interesados en esta licenciatura es que los académicos que estamos detrás estamos haciendo ciencia. Este quehacer que estamos describiendo es una decisión que tomamos. Y es como yo siempre digo, los futbolistas se forman con gente que ha jugado fútbol. Los científicos se forman con gente que hace ciencia. Porque es una manera de proceder, es una manera de hacer. Nosotros, es algo que hacemos y que para nosotros es evidente, pero no es evidente para los jóvenes, no es evidente para la sociedad. Entonces tenemos que hacerlo así. Entonces acérquense a nosotros. La ENES tendrá estos espacios, equipos para medir al detalle todos estos cambios a nivel de volcanes, a nivel de la química del agua, de los suelos, de la biodiversidad. Y la interacción de los académicos es muy importante. Provocarnos el encuentro hacia temas comunes para resolver situaciones concretas. Y también tenemos que enseñar a los jóvenes a hacer eso, a trabajar, como bien decías hace un momento, entre ingenieros, biólogos, geólogos, geofísicos y ciencias de la Tierra, porque son nuevas disciplinas en nuestro país, son nuevas disciplinas en nuestro quehacer. Todas aquellas disciplinas que hacen que funcione un país, ya las conocemos perfectamente, pero todas aquellas disciplinas que hacen que un país se transforme, se desarrolle, tienen que ver mucho con la ciencia. Y las ciencias de la Tierra particularmente tienen mucho que decir
en hacer mejor las cosas de como lo hemos venido haciendo, con una visión objetiva y científica. Entonces la ENES promete eso, promete esa interacción entre las entidades y un ambiente de trabajo libre, de pensamiento, para que la creatividad de los jóvenes, que además ese es el momento más creativo del humano, los jóvenes de 18 a 25, 30 años, es su mejor momento intelectual. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, las generaciones ya un poco más adelante, es darles esta experiencia que nosotros acumulamos por nuestro gusto y darles las herramientas para que sepan proceder de una manera objetiva, metodológicamente, y la facilidad de interaccionar. Nos quedan unos pocos minutos en este programa. Me gustaría que en un minuto cada uno nos platique un poco de los proyectos que se desarrollan en las entidades aquí en el campus Juriquilla. En el Centro de Geociencias se desarrollan varios proyectos que son temas principales de la opción de tierra sólida. Y todos los profesores que participan en la licenciatura son investigadores, tienen proyectos en cuanto a recursos energéticos, petróleo, geotermia, en entender la composición interna de la corteza, en entender sobre proyectos de vulcanología para poder hacer mapas de peligro, y proyectos para entender también diferentes ambientes sedimentarios, donde se formaron las rocas que ahorita nos rodean. Lo más importante es que también hay laboratorios asociados, que algunos por sus características son únicos en México, en Latinoamérica, en donde los estudiantes directamente con el profesor pueden tener ingreso y procesar sus muestras y ellos mismos realizar la investigación junto al profesor. Esa es la bondad, creo, de esa licenciatura, de estar involucrado desde el principio en una investigación. Magnífico. Enrique. Sí, la unidad académica de la Facultad de Ciencias trabaja el estudio de los suelos, el estudio de la atmósfera de una manera integral, teniendo equipo para distintos monitoreos de manera permanente en sistemas regionales y a nivel nacional. Tenemos grupos que estudian la parte acuática, particularmente aguas continentales, lo que tiene que ver con lagos, con ríos, con nacimientos y la vida asociada a estos grupos, todos los productores primarios como las algas, las plantas vasculares, los musgos. Tenemos grupos que estudian la modelación de procesos físicos a nivel molecular, a nivel de computación, los procesos que están ocurriendo con cristales, cuasicristales, matemáticos que realizan la teoría de redes de una manera importante para relacionar distintas escalas y coloraciones. Tenemos grupos de trabajo que hacen la cronobiología, cómo la vida está ligada, pues particularmente a la principal fuente de energía que es el sol. La vida es una expresión que funciona con la luz y la temperatura de manera importante y se valoran distintos procesos que llevan a todo ello y tienen aplicaciones sin duda a los procesos humanos y de salud. Y tenemos también el estudio de grupos biológicos en ambientes extremos, aquellas cuevas donde normalmente pensamos que no hay expresión de la vida porque la materia y la energía es mínima en ese tipo de sistemas, pues hay grupos muy importantes que salen y entran a esas cuevas, como son los murciélagos o la vida misma de ahí, ¿no? Y hay una relación muy interesante con la parte de la litosfera en esos procesos. Todo lo que tiene que ver con el agua, hay una relación con la litosfera. Si son aguas cálidas, básicas, ácidas y demás, hay una relación con el entorno geológico. Sin duda son áreas interesantísimas cada una de ellas. En las páginas que aparecen en la pantalla, ustedes podrán encontrar más información de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, de los posgrados en Ciencias de la Tierra que se imparten en el Centro de Geociencias, en la UMDI de la Facultad de Ciencias. Los invitamos a visitarlas, a enterarse de todo esto y les agradecemos su atención a este programa. Los invitamos, como lo decíamos hace rato, a contactarnos, mándenos sus preguntas y con mucho gusto las responderemos. Sigan en esta serie de Mirador Universitario con las licenciaturas que imparte la ENES Juriquilla. Muchas gracias. A través de este programa te hemos acercado a la realidad que afronta el país en su continuo desarrollo,
así como a los esfuerzos que realiza la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Juriquilla, para atender la demanda educativa, regional y nacional. Así pues, entre otras cosas, conoces las características de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, su plan de estudios y el perfil de los aspirantes, además de situaciones puntuales del entorno laboral y científico de esta disciplina. Por otro lado, sabes también que en colaboración con los diferentes institutos y laboratorios del campus Juriquilla de la UNAM, atendemos las líneas necesarias para el desarrollo académico de los estudiantes. Brindamos alternativas que fomentan la investigación en el sector y nos encargamos de involucrar a estudiantes y candidatos en las actividades de divulgación científica y cultural de la ENES. En la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Juriquilla, un importante sector de la población estudiantil de la zona del Bajío tiene la posibilidad de acceder a estudios superiores y de participar en programas de movilidad, y con ello, adquirir una formación profesional sólida, que incluye las competencias necesarias para solucionar los diversos problemas que les demanda su actividad profesional. Te invitamos a conocer nuestra oferta académica y a participar con nosotros.